Miguel Martín Almendros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Hoy nos vas a hablar sobre los trastornos del estado de ánimo. Sí, así es. Fundamentalmente la depresión. La depresión. Así. Pues sí. Cuéntanos qué es la depresión. Bueno, primero, para hablar de la depresión tenemos que definirla. La definición es muy sencilla. Normalmente toda persona tiene etapas de tristeza, de melancolía, que estás, pues no tienes las pilas bien puestas o tienes etapas pues más apagado, ¿no? Claro, eso es normal, ¿no? Y esas son etapas de la vida que no hay que medicalizar, que no hay que... Pero claro, si ya una situación de tristeza y melancolía se va prolongando en el tiempo y cada vez se va acentuando más y se va haciendo la vida muy negra y con muchos nubarrones, entonces sí que ya eso es una situación patológica. Entonces ahí ya estamos hablando de depresión. Sobre todo lo que puede definir la etapa de tristeza y melancolía normal, los altibajos que tenemos en la vida, pues asociados a la vida misma, ¿no? Al trabajo, a una discusión tonta que igual se te mete un par de semanas malas, lo que diferencia y te hace hablar de depresión, ¿no? Pues es cuando ya esa tristeza y esa melancolía, pues primero te empieza a afectar a la capacidad de relacionarte con los demás. Te vas encerrando, no te apetece hablar con las personas que antes hablabas, no te apetece ir a desayunar, te quedas mejor en tu puesto de trabajo en vez de ir a desayunar. Pero no solo es eso, sino que también te afecta a la capacidad de trabajar, que no rindes, no te levantas con la alegría que te tienes que levantar. Bueno, eso entre comillas, ¿no? Porque levantarse a las 7 de la mañana manda narices. Pero es eso, ¿no? Que te interfiere en el trabajo, estás rindiendo menos, hace las cosas más a desgana, y eso es un día y otro día y otro día. Es decir, cuando ya te está afectando al afrontar el día a día, ¿no? El afrontamiento del devenir diario por la etapa mala, por la tristeza y melancolía, entonces ya se puede hablar de depresión. ¿Las causas? Mira, esto es un tema que siempre está en estudio, ¿no? Porque además que cada vez se están aumentando la frecuencia de depresión, ¿no? En la sociedad, llevamos una sociedad pues que llevamos un ritmo de vida pues anómalo, muy alterado, como ya eso lo hablaremos cuando hablemos del estrés, si quieres, para el próximo día. Entonces, claro, está aumentando mucho la incidencia de depresiones, ¿no? De alteraciones de los estados de ánimo, como bien has definido inicialmente, ¿no? Y se está investigando mucho y no hay una causa definida como tal. No hay, así como por ejemplo, un dolor de rodilla, pues oye, la causa que es del dolor de rodilla, pues es un desgaste, es una artrosis, es decir, una causa y un síntoma, que es el dolor de rodilla por la artrosis. No, en depresión no, es multicausal. Es plurifactorial, que se llama, ¿no? Hay muchas cosas que intervienen. Por ejemplo, hay una cosa que se ve químicamente, porque nosotros somos un conjunto de química, de productos químicos que tienen unas interacciones químicas entre esos productos químicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una alteración de los neurotransmisores. La depresión depende del sistema nervioso central, de nuestro ordenador central, que está conformado por millones y millones de neuronas, y estas neuronas se comunican entre sí, se pasan la información entre sí. ¿Cómo? A través de unos productos químicos que se llaman neurotransmisores, es decir, transmisores nerviosos, que son los que llevan la información. Cuando vas a llevar una información de alegría, hay un neurotransmisor como es la serotonina. Cuando llevas una información, se transmite a lo largo del cerebro de excitabilidad, de irritabilidad, pues tenemos una noradrenalina, o sea, diferentes productos químicos que comunican el ordenador central entre sí, todas las partes del ordenador central, que es el que toma decisiones de forma autónoma y las transmite a todo el organismo, es decir, que produce los síntomas o no síntomas, ¿no? Entonces, lo que sí que está claro es que hay una alteración de los neurotransmisores, que eso ya nos da una pista de por dónde hacer el tratamiento. Claro, dices, sí, eso está de fondo, pero ¿qué te puede alterar los neurotransmisores? Porque no se alteran porque sí. Pues mira, hay varios elementos que te influyen. Por ejemplo, lo que se llama el origen familiar de la depresión, ¿no? ¿A qué me refiero? No es que se herede la depresión difícilmente se hereda, no hay un gen que digas, oye, tú tienes el gen de tu padre es depresivo, tú eres depresivo. No, lo que se hereda es un hábito depresivo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los niños que están en una familia, que esa familia tienen una visión triste del mundo, que son una negritud, que siempre están quejándose, que siempre están con el aire en la boca, que siempre ven todo el vaso medio lleno más que medio vacío, pues entonces el niño está aprendiendo, le están legando una forma de comportarse ante la vida. Y el niño,
pues repite los patrones conductuales de los padres. Lo mismo que tenemos un padre muy optimista, el niño va a ser muy optimista. Tenemos un padre deportista, el niño va a ser deportista. O tenemos un padre que hace escalada, el niño va a querer emular el hacer escalada del padre. O si es un padre que está todo el día en el sofá y fumando, pues el niño, cuando sea mayor, de forma inconsciente va a repetir ese patrón de estar todo el día en el sofá y fumando. Pues con esto ocurre lo mismo. Una familia con negritud, muy pesimista, siempre con el ley en la boca, el niño va a heredar ese hábito, ese comportamiento, y eso modula los neurotransmisores. Eso hace que se adapten los neurotransmisores a ese comportamiento que está haciendo el niño, ¿no? Y luego, también, desde luego, aparte de eso, esto se puede agravar con un ambiente que no sea enriquecedor. ¿A qué me refiero con un ambiente que no sea enriquecedor? En vez de tener unos estímulos positivos para el desarrollo de la infancia de un crío o una cría, pues que hay un maltrato infantil, el que, oye, haya tenido la desgracia de que hayan muerto los padres y lo están criando unos tíos que no lo quieren como lo debían de querer, que hay casos de esos, o que está en un ambiente social pues que es pésimo. Pues, por ejemplo, bueno, yo quiero poner un ejemplo porque el tema de un crío que se desarrolle en las 3.000 viviendas pues va a tener un futuro social pues mucho más incierto y más oscuro y más negro que una persona que se desarrolle en Albuñol, que tenga su entorno, sus vecinos, su escuela, su tal. Entonces eso también, si ya la actitud paterna más el ambiente que no sea enriquecedor, o simplemente por una desidia de los padres, que hay padres que tienen niños como si fueran rosquillas, pero luego no se preocupan en orientarlos, en enfocarlos, en prepararlos para la vida, ¿no? Luego también, esto es una de las causas que puede estar detrás de esa alteración de los neurotransmisores. Otra, evidentemente, cuando hay una pérdida emocional profunda. ¿A qué me refiero? Oye, pues se te muere tu pareja, o se te muere tu padre, se te muere tu madre, o peor todavía, se te muere un hijo. Situaciones muy malas emocionales, sobre todo relacionadas con el ambiente familiar. Pues ahí, ¿qué pasa? Hay una situación de pena, una situación de luto, de llorar, pero que eso es normal. Pero claro, a veces se junta eso con otras circunstancias que la pueden perpetuar en el tiempo, lo que hemos dicho, una situación de tristeza y melancolía prolongada en el tiempo. Entonces ya me entras en depresión. Entonces esto sí que me puede alterar los neurotransmisores. Y, cómo no, cuando hay una falta de adaptación a los cambios de la vida, también te puede hacer entrar en depresión. ¿A qué me refiero? Una pérdida del puesto de trabajo. Tú tienes un puesto fijo, lo que hemos visto en cientos de personas y personas muy allegadas nuestras que tienen una situación laboral estable, desgraciadamente la han perdido por la situación de crisis, y hay quien se ha sabido adaptar, han luchado, han prosperado, han hecho otra alternativa a su trabajo, han estudiado otra cosa y están trabajando otra cosa, y hay quien no ha sabido. Pero no ha sabido porque se le ha venido el mundo encima. Entonces, esa falta de adaptación, empezamos con una falta de adaptación, porque eso suele ser muchas veces por la rigidez mental que tenemos las personas, esa falta de adaptación, ¿no? Y un poco mediada también por lo que estamos comentando del tema familiar, antecedente familiar. Lo que tú has visto en tu familia, ¿no? Entonces, una familia luchadora va a tener ese niño una adaptación correcta. Y una familia no luchadora va a tener ese niño que ya es adulto, esa falta de adaptación a los cambios, se le echa el mundo encima, y esa situación perpetuada en el tiempo, ocurre una alteración de neurotransmisores y tenemos un círculo vicioso, cada vez a más. Pues esas serían, por poner que hay otras causas. Claro, evidentemente hay causas orgánicas. Si tenemos, por ejemplo, una esclerosis lateral amiotrófica o una esclerosis múltiple, cursa sintomáticamente con depresión porque hay una alteración del sistema nervioso central. Los Alzheimer, antes de la fase de pérdida de conciencia, cursa con una depresión. Determinados medicamentos mal usados cursan con una depresión, pero eso son causas orgánicas, pero digo lo que está más en nuestro entorno, ¿no? Esas serían las causas.